Hola, bienvenidos a un episodio más de Ajá. Antes de empezar, les recordamos que estamos respondiendo sus dudas, inquietudes, preguntas, así que nos las pueden enviar por redes sociales y al final de cada episodio les vamos a estar respondiendo. Sí, nos pueden preguntar sobre cuestiones de las que hemos aprendido y estudiado tanto, todos los aspectos relacionados a salud mental, salud física, dietas, medicina alternativa y todo de lo que hemos platicado en este podcast y por supuesto, pues todo lo que quieran saber de nosotras. Así es, hoy tenemos un episodio increíble. Está con nosotras la doctora Elisa Sacal. Ella es médico funcional, experta en sueño y en estilo de vida. Así que vamos a tener una charla bien padre, muy fácil de entender sobre cuáles son esos pilares que nos ayudan a mantenernos sanos. Así que no se despeguen porque vamos a aprender muchísimo de la historia de la doctora Elisa Sacal. Y te recordamos nuestras redes, estamos como @aja.mx. Si quieres tener lo que pocos tienen, tienes que hacer lo que pocos harían. La vida es 10% lo que te pasa y 90% de cómo te lo tomas. Sexualidad se une con espiritualidad y vamos a tener esta sexualidad sagrada. Que el corazón tiene esa capacidad de intuición y de saber las cosas inclusive antes de que sucedan, inclusive antes que el cerebro. Queremos que digas ajá y que nos caiga el 20. Así que platicamos con visionarios, artistas, científicos, doctores, chamanes y toda clase de disruptores. Porque creemos que tan solo con hacer preguntas, pero sobre todo al escuchar, podemos cambiar la forma de percibir el mundo. Ser más empáticos, abiertos y humanos. Ajá. Es un espacio en el que sacamos del closet temas de los que poco se habla. Los cuestionamos y tratamos de entender la vida. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Ajá. El día de hoy estamos muy contentas porque vamos a hablar de un tema que nos apasiona. Tenemos aquí a la doctora Elisa Sacal Dumani. Ella es médico enfocada en la medicina integrativa con especialidad en medicina funcional, homeopatía y consultoría de sueño. Es fundadora y directora ejecutiva del Family Sleep Institute para América Latina y España, miembro de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir. Es cofundadora de la Asociación Mexicana de Medicina del Estilo de Vida y socia de Alive Wellness Consulting, expertos en bienestar. Además, es fundadora de Mommy Health, un proyecto dedicado a la guía y acompañamiento profesional durante la maternidad, siempre buscando un enfoque holístico e integrador de la medicina y el bienestar, comprometida con educar y concientizar a sus pacientes sobre la vida saludable a través de la nutrición, el sueño y el estilo de vida. Elisa parece ser como que es la prima hermana de Ajá, porque ella, al igual que Val, pasó 2 veces por cáncer y el primer cáncer que le diagnosticaron fue un cáncer de linfoma, que es prácticamente un cáncer denominado autoinmune, así que no podía tener más cosas en común con Val y conmigo y estamos súper contentas de tenerla aquí, esperando que para ustedes esto aporte algo sobre todos estos micropasos que podemos hacer para tener un mejor estilo de vida y no solo tener una vida más larga, sino con mejor calidad. Bienvenida, Elisa. Muchas gracias, Pau. Gracias por la invitación, Val. Gracias a ti, Pau, y por la presentación. Me encanta poder compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias a ti, Elisa. Y bueno, para dar contexto a esta plática, pues empecemos por esta primera parte que platicó Pau en la presentación. ¿Cómo viviste tú y cómo fue tu proceso de haber sido diagnosticada con cáncer a una edad tan joven? Sí, fue algo un poco raro porque definitivamente no me lo esperaba porque no tenía síntomas y me cayó un poco como un balde de agua fría porque causó mucha frustración en su momento porque yo estaba, pues te podría decir que en la plenitud de mi vida, ¿no? En una edad joven, tenía 21 años, estaba estudiando carrera de medicina, jugaba voleibol todos los días, iba al hospital todos los días a mis prácticas médicas, vida social súper activa. En general, te podría decir que una persona de buenos hábitos, aunque considerando que los médicos en formación tienen los peores hábitos de alimentación y yo no era mucho la excepción, sinceramente todavía, a pesar de haber crecido en una familia en donde la comida era el centro de atención, porque ambos, tanto mi mamá como mi papá, cocinan espectacular y mi mamá
siempre nos inculcó de forma indirecta muchos hábitos que a lo mejor en su momento ni siquiera se usaban, como siempre agua sola, no agua de sabor, nunca había refrescos en mi casa, no había cereales azucarados, ni papitas y demás. Entonces tenía como ese chip, pero pues mi medio ambiente me preparaba para otras cosas, ¿no? Y a cada rato comíamos cochinadas y papitas y fuera de eso, la verdad es que era una persona relativamente sana, extrovertida, deportista, no me lo esperaba, no tenía ni por dónde buscar que en la vida que estaba llevando se estaba formando un cáncer. Entonces, pues obviamente la noticia fue completamente frustrante al principio porque pues no entendía cómo me estaban diciendo que yo tenía una enfermedad de esa magnitud, de esa gravedad, sin tener ni medio síntoma. Entonces causaba en mí algo como de introspección, de decir, a ver, si físicamente estoy perfecta, ¿qué está pasando emocionalmente? ¿Por qué no había puesto atención? ¿Por qué no había volteado a ver a lo mejor a la parte de los síntomas mentales, los síntomas emocionales? No era una persona, siempre he sido muy pragmática, muy concreta, muy práctica, ¿sabes? Entonces, eso de alguna manera creo que desasoció el contacto que yo podía tener con la parte emocional o no la atendía como debía. Además, fue un hallazgo mío. Entonces, dentro de todo dices, no, a ver, pausa, échate para atrás, olvida lo que descubriste, no le estés rascando, seguro no fue. Y pues no, obviamente ya había echado a andar todo el proceso de búsqueda, de diagnóstico y pues tenía razón, ¿no? Finalmente un ganglio, una bolita que me sentí en el cuello del lado izquierdo, X insignificante, como un juego dentro de todos los diagnósticos posibles que nos acabamos diagnosticando los estudiantes de medicina, porque te lo juro que vas tomando cada clase y dices, eso también lo tengo y eso también lo tengo, y es un síndrome que le pasa a todos los que estudian medicina. Entonces pues yo dije, no, pues eso también lo tengo, ¿no? Y cuando estábamos justo viendo todos los temas de exploración física y demás, y literalmente así revisándome y dije, ay, una bolita, está raro, eso no es normal, y obviamente ya sabes, todos los compañeros de la escuela, a ver, toquen la bolita, sí, y no, sí está rara, no sé qué, y pues una cosa llevó a la otra y en una semana tenía un diagnóstico de cáncer, ¿no? De linfoma. Y poco a poco de ahí ya empezó la búsqueda, obviamente primero la parte médica, primero siempre buscar en a ver qué se tiene que hacer, pasar por el periodo que seguramente ustedes dos pasaron, que es para mi gusto el peor, el periodo de incertidumbre, en donde no tienes idea qué sigue. Sabes que el panorama se viene muy negro, pero no te queda muy claro. Y entonces entre que vas con un médico y vas con el otro y te dan el diagnóstico y te tienen que hacer biopsias y estudios, ese estatus que para mí es el peor, hasta que ya llegas con un plan y entonces empiezas a llevarlo a cabo, quimioterapias, y pues ahí es donde yo logré hacer un cambio de chip para decir, bueno, estamos tratando lo que está pasando ahora, pero ¿de qué manera puedo hacer que mi mente se concentre en algo más allá que el cáncer, ¿no? En planes, en tener nuevas expectativas y una nueva vida por delante que cambie lo que finalmente había pasado, que ni siquiera detectaba bien qué estaba pasando, o sea, qué me llevó a esto, pero bueno, tenía claro que el plan tenía que ser una vía diferente para tener un resultado diferente en mi salud. Elisa, creo que tocas un punto fundamental que es cómo llegamos a estos diagnósticos y de pronto no entendemos ni por qué estamos ahí, ni qué sucede y demás. Y investigando para esta entrevista, veía que tú seguiste con tu ritmo normal, ¿no? Seguiste yendo a la facultad y seguías con estas guardias que son cansadísimas y seguías entrenando. Inclusive me parece que te llegaste a ir a un torneo de voleibol a Argentina justo después de tu quimio. ¿En qué momento te diste cuenta de la importancia del descanso o de dormir, ¿no? Que ahora eres especialista en el sueño. Exactamente, yo creo que fue un poco después, hiciste muy buena investigación, la verdad es que un poco, no sé si me generó la enfermedad reto, siempre he sido muy competitiva, entonces lo primero que fue es como un reto, a mí esto no me tumba, y yo tenía un plan y pues tengo que llegar a esa meta que yo había dicho de titularme como médico en tanto tiempo, porque yo no pierdo el tiempo y soy muy apresurada, soy muy anticipada, entonces eso fue así como, a mí esto no me tumba, a ver cómo le hacemos. Y entonces al mismo tiempo que estaba haciendo quimioterapias cada 3 semanas, yo le daba 3-4 días, el fin de semana, a veces un día extra, y regresaba al hospital a atender pacientes, pelona, o sea, porque aparte sin pelo llegaba a ver pacientes, y en mi cabeza, como yo no estaba enferma, ni siquiera me llamaba la atención que la gente se me quedara viendo
por no tener pelo, ¿no? Era como, ¿qué me ves? O sea, ¿sabes? No entendía, no hacía la conexión de que estaba pasando por una enfermedad que requería un cambio. Entonces iba al hospital, decía que había perdido una apuesta entre chiste y chiste, que por eso estaba rapada, jugaba voleibol a un nivel que yo al menos me sentía bien. Quién sabe si mis compañeras decían, oye, por favor, ya salte, no estás jugando tan bien. Pero sí, me fui a un torneo internacional en Argentina. Y ante todo esto, la verdad es que mi estado de ánimo no lo entendía todavía, no había hecho un cambio de mentalidad, no identificaba qué es lo que había pasado, pero claramente, pues bueno, lo sobrepasé. Digamos que los primeros 6 meses hice mis quimioterapias, entré en remisión, tenía un nuevo objetivo que era casarme, porque mi hoy esposo me dio el anillo en este proceso que ya teníamos planeado que íbamos a dar el paso, y como que dijimos, no, la quimioterapia no nos va a detener. Entonces, el nuevo objetivo, ¿no? Era, ok, acabando esto, vamos a planear una boda. Y entonces, una cosa, entre una y otra, nunca tuve oportunidad de voltear a ver cómo mejorar la vida que estaba llevando. Entonces, después de 6 meses de estar en remisión, me caso, regreso de luna de miel, sigo con mis chequeos, y el primer chequeo 3 semanas después de la luna de miel, pues sorpresa, tienes cáncer de vuelta, ¿no? Y además en un cáncer en donde solamente el 10% tiene una reincidencia. Y fíjate, yo siempre dije, cuando entré a la carrera de medicina, con una amiga que no me dejará mentir, que yo siempre, porque entrabas a la carrera de medicina y siempre en la junta previa, en el propedéutico, como que siempre te trataban de disuadir, de no entres a la carrera, es pesadísima, y nos acordamos que un día uno de los médicos dijo que sepan que el 90% de las personas que entran a una carrera de medicina van a acabar divorciadas en algún punto, ¿no? Entonces nos volteamos a ver, mi amiga y yo, volteamos y dijimos, ¿tú y yo el 10%? Sí, tú y yo el 10%. Pero luego me acordé que yo siempre queriendo ser el 10% top, también fui el 10% que tuvo una reincidencia y me río de eso. Pero bueno, tuve una reincidencia, vuelve el linfoma, esta vez sí digo, a ver, no lo podemos volver a tratar de la misma manera. Definitivamente yo lo traté siempre como tienes algo físico, vamos a tratarlo de una manera física, porque no sientes nada en otro nivel, no has identificado algo emocional, no has identificado un hábito que te haya hecho daño como para lograr esto, no fumaba, no tomaba social, o sea, sabes, nada fuera de lo normal. Entonces ahí fue cuando dije, no, habrá que atender una parte más profunda, una capa más adentro, y habrá que poner en contacto la parte física con la parte mental y con la parte espiritual, porque pues definitivamente el plano físico no fue suficiente para sanar. Entonces, lo primero, me fui a Houston, me hicieron un trasplante de médula ósea pesadísimo. La verdad es que estuve hospitalizada 23 días en una persona tan inquieta como yo. Fue muy duro. Y ya después de eso, como que comenzó el proceso de transformación en donde dije, a ver, vamos a buscar cuáles son los caminos por los que te puedes ir. No sé si a ustedes también les pasó, pero en este estado medio vulnerable, la familia te contacta, los amigos te contactan y te empiezan a dar 1,000,000 de opciones, ¿no? La opción religiosa, estos religiosos te van a ayudar, y si dices estos rezos, alguna vez me llegó hasta un rezo en una botellita con agua que me tenía que comer para curarme, ya sabes, parte esotérica loca, que no lo hice. Ya sabes, el típico mail, porque en esa época todo era por mails, así como el jugo de guanábana 3 veces al día te va a sanar, y entonces luego te daban la opción de que si no comes tal cosa y comes esto. Entonces era una lluvia de información y no sabía ni siquiera por dónde empezar, y decidí que mi búsqueda iba a ser con lo que siempre yo había de alguna manera hecho conexión, pero que decía, suena muy bien, pero siento que no soy yo. Entonces ahí empecé a intentar diferentes cosas, psicólogos, terapeutas, gente que alguna vez me hicieron una sesión, no sé si era como de Reiki, con una limpia, y pasó algo súper curioso, que yo estaba acostada y la persona que me estaba haciendo la limpia de pronto me dijo, no te asustes, no pasa nada, solo muévete un poquito porque salió una araña. Y no, me estaba haciendo la limpia y salió una araña inmensa detrás de mi cabeza ahí en el sillón, y cosas muy curiosas que fueron haciendo como sentido, fueron vibrando adentro de mí y diciendo que vamos ya a empezar una búsqueda, una introspección de tu forma de vivir y tu forma de manejar la parte emocional. Entonces de ahí pues
empecé a conectar con que la medicina que yo quería ejercer era más encaminada hacia eso, hacia buscar las diferentes esferas de un ser humano, integrarlas y escuchar al paciente. Y no porque haya tenido malos médicos, tuve unos médicos espectaculares, pero que desgraciadamente no atendieron la parte emocional, o no la volteaban a ver, no era parte de eso. Alguna vez me trajeron al psiquiatra estando hospitalizada después de, 18 días de estar en oscuridad, yo estaba guardando, reservando mi energía lo más que pudiera porque me sentía muy mal. Entonces, literalmente no dejaba que abrieran las persianas, no dejaba que nadie entre al cuarto, no prendían la televisión, no, estaba como apagada. Pero para mucha gente afuera era como, estaba deprimidísima, ¿no? Y aquí se los digo, que tal vez nunca lo he platicado en un foro público, pero no estaba apagada, estaba concentrada, guardando energías. Mi mente increíblemente hizo algo que muchos años después reconocí que era algo así como imaginary, se llama en inglés, que es como usar la parte de la imaginación para transportarte a otro lado. Y de verdad me fui a mi luna de miel, me fui a mi viaje de preparatoria con mis amigas y mentalmente me iba a otros lugares en donde yo creo que generaba la química, literalmente los neurotransmisores que me hacían sentir bien, que por lo menos me hacían aguantar otro rato, estar tranquila, estar ecuánime, y pues obviamente de afuera se veía como debe estar muy deprimida. Me trajeron un psiquiatra, me empezaron a medicar, lo tomaron desde otra parte, ¿no? Pero bueno, así fue como yo empecé a encontrar que el poder de la mente, el poder de los pensamientos, la capacidad que tiene el ser humano de crear sus propias emociones para poderte ayudar a primero salir adelante y después a sanar. Y de ahí, pues obviamente empecé a poner atención en todas las pequeñas cosas que en mi caso yo pensaba que no tenían tanto impacto, como el sueño, y que además era uno de los pilares de mi estilo de vida que más estaban descuidados, en donde yo no sentía el efecto. Pero te puedo decir que era una estudiante que me dormía a la 1 de la mañana y me despertaba a las 6 todos los días de 3 semanas, ¿no? Y que nunca le vi ninguna consecuencia porque finalmente me paraba y pues con toda la adrenalina de la carrera de medicina y el cansancio, y era buena estudiante, la verdad, nunca lo sentí hasta que mi cuerpo me lo enseñó de otra manera, ¿no? Probablemente si una persona tiene muy buenos hábitos, aunque tuviera una genética que te predispone a tener cáncer, si descansas bien, si comes bien, esos genes no se hubieran expresado, o esas células a lo mejor no se hubieran manifestado, o quién sabe, pero bueno. Hoy en día sé que se puede hacer mejor. Empecé a enfocarme en el sueño, empecé a dormir mejor, empecé a tener mejores hábitos de alimentación y sobre todo mejores narrativas internas. Empecé a cuidar la forma en la que mis pensamientos, mi narrativa, el cómo me hablaba, mi voz interior empezaba a ser mucho más gentil, empecé a curarme desde otras perspectivas y pues hasta ahora te puedo decir que 12 años después estoy feliz, estoy en remisión. El cáncer fue un episodio de mi vida, no es lo que lo rige, ha sido solamente un motor para hacer muchas cosas y transmitir muchos mensajes y para definitivamente transmitir todo esto por lo menos a mis hijos, ¿no? Y de una manera que la sientan como suya, no como impuesta, sino que realmente valoren el sueño, la alimentación, la forma de relacionarse con la gente, el hablar con ellos mismos, ¿no? El cómo se expresan de ellos mismos, ¿no? Jamás me escucharán. Probablemente alguna vez lo digo para mí misma, pero soy muy cuidadosa que jamás digan, escuchen de mi boca el decir qué tonta soy o cosas así, ¿no? Porque pues tienes que aprender a valorar todo lo que eres y transmitirlo así a tus hijos. Esa es un poco de la historia. Oye, Alicia, hablaste de cosas muy interesantes y con las que me identifico por completo, ¿no? Esta necesidad de encontrar una visión integral para reconocer lo que estamos viviendo y cómo ayudarnos no solo desde esa parte física, sino desde todo lo que nos forma como seres humanos, que es la mente, es el cuerpo, es esta parte espiritual. Y mencionaste mucho que empezaste a ver esta manera más integradora, pero me gustaría entrar un poquito más en detalle sobre el papel de la mente, porque con tu visión y tu preparación como médico y con tu conocimiento como médico, pero además agregando toda esta experiencia que obtuviste a través de la enfermedad, me encantaría entender un poquito más cuál es el papel que crees que juega la mente en un proceso de sanación. Pues mira,
pienso que la mente es capaz de producir una química en el cuerpo que puede enfermarte o puede curarte. Estoy convencida que si tienes la capacidad de hackear, de moldear tus pensamientos y de guiarlos hacia una mente un poco más positiva o por lo menos con una perspectiva más abierta para poder ver todo el marco y no nada más aquellas cosas negativas que pasan, entonces vas a generar en tu cuerpo algo que funcione con mejor armonía. Está comprobado que las conexiones cerebrales, las conexiones sinápticas van a reorganizarse de mejor manera. Creo que cuando una mente está abierta a recibir la parte emocional, sea la que sea, si es una parte emocional negativa, triste, de derrota, de frustración, y la aceptas y la permites y permites a tu cuerpo sentirla, entonces vas a poder abrir ese canal que también te va a permitir sentir la parte positiva y percibir las cosas buenas que ocurren y entonces hacer que el cuerpo funcione adecuadamente. Como homeópata estoy convencida además que todas las enfermedades, todos los síntomas físicos empezaron de alguna forma con un síntoma mental o emocional que no se detectó a tiempo, que no se atendió, que no volteaste a ver, que no trajiste a la parte consciente. Y entonces esa energía salió de otra manera, por medio de algún órgano, de algún tejido, de la piel, y se manifestó de alguna forma. Y es importante entonces escuchar al cuerpo a través de los síntomas, entender que los síntomas no son otra cosa que una manifestación de un desequilibrio, no son una enfermedad en sí. Y que si nosotros logramos escuchar que el cuerpo está queriéndote decir algo y buscar ese desequilibrio para poderlo corregir, entonces vamos a poder llegar a una salud más completa y no nada más dedicarnos a callar todos los síntomas que salen y a taparlos con medicamentos que a lo mejor abusemos de ellos. Yo no estoy en contra del uso de los medicamentos, estoy en contra del abuso que puede llegar a tener, del uso indiscriminado, de no usarlos cuando debe de ser usado. Entonces, bueno, regresando otra vez como conclusión a la pregunta, creo que la mente está envuelta en todos los procesos morbosos o de enfermedad de cada persona. Elisa, hace poco estabas hablando de cómo hiciste esta transición y ahorita también mencionaste que como homeópata piensas diferente cómo surgen las enfermedades. Y en su libro Your Mind Can Heal Your Body, el doctor David Hamilton habla sobre la importancia de tener una buena relación con tus médicos y cómo el diagnóstico definitivamente lo tenemos que creer, pero el pronóstico puede determinar cómo vamos a enfrentar ese padecimiento. E inclusive llega a hablar de un médico que a todos sus pacientes, no importa el tipo de cáncer que tenga, le muestra ejemplos de gente que ha salido adelante, no importa en qué fase estés, en fase 4 les dice, ¿no? Entonces, no es que estés dando malas, o sea, más bien creando falsas expectativas, sino creo que estás sembrando la semilla de la esperanza y generando esta bioquímica en tu mente para pensar en positivo y empezar que es posible. Tú como doctora, ¿qué crees que a veces hace falta en estas relaciones médico-paciente para voltear a ver desde un principio esta parte pues mucho más integradora? Wow, padrísimo lo que dices de la esperanza, porque yo siempre lo he pensado y es algo que aprendí. Yo era, como les decía, muy pragmática, muy de dame números. Lo primero que pregunté cuando me enfermé es qué porcentaje tiene esto de sobrevida. Cuando me enfermé por segunda vez, no me olvido, la primera pregunta que le hice al médico después del trasplante es qué chance tengo de vivir. Y no olvido el 50% que me contestó, ¿no? Ese volado. Y la realidad es que esas estadísticas yo pienso que solo hacen daño cuando estás hablando de una estadística negativa. Y si algo he aprendido es que nunca sobra la esperanza, nunca sobra el hecho de que el médico te pinte el cuadro positivo. Creo que es determinante en el resultado que va a tener esa persona. Creo que número uno, para poder creer en esa esperanza que te está diciendo el médico, tiene que haber una química entre tú y él, tiene que haber una conexión, contrario a lo que nos han enseñado como médicos de tratar de separar la parte personal de la parte profesional. Yo creo que esa barrera no tiene por qué existir. Yo creo que si el médico es capaz de conectar con su paciente en un plano distinto, entonces va a ser mucho más fácil que pueda comunicar aquellos pronósticos o aquellas esperanzas que tenga que sembrar. Creo que existe el efecto placebo y el efecto nocebo, que son estas posibilidades de cambiar el resultado de una enfermedad por medio del cambio de la mente. Y entonces el médico, si llega
y le dice a una persona, tienes 2 meses de vida, y entonces esta persona se programa y automáticamente su cerebro cree esa nueva posibilidad y entonces programa sus células para que tengan muerte celular en 2 meses, ¿no? Y esto no es algo que yo platico nada más porque sí, hay evidencia científica de que esto ocurre. Y el mismo efecto negativo lo puedes tener en positivo. Se ha visto en ciertos estudios que el efecto placebo puede llegar a ser hasta 30% de efectividad. Y lo dejamos a un lado como que, eso es placebo y lo dejas al lado. No, si es placebo, tómalo, porque si ayuda y te ayuda el 30%, hay medicamentos que no tienen 30% de efectividad, igual los tomas. Entonces, ¿por qué no tomar el efecto placebo y usarlo para tratar a la gente? No importa, o sea, siendo claro, obviamente, pero yo creo que el efecto placebo puede hacer que una persona determine el curso de su enfermedad, lo modifique y cambie los resultados por completo. Entonces, bueno, crear conexión con el paciente me parece clave y mucho de lo que le digo a las personas que me contactan es no busques al mejor médico, no tienes que buscar al mejor del mundo, busca uno con el que sientas que es suficientemente humano como para conectarte con él, que sientes que te vibra bien, que te escucha, que te entiende, que te ve a los ojos, aunque no sea el mejor, porque creo que ese es el factor más importante para que tu resultado sea bueno, el hecho de que confíes en el médico, de que confíes en que lo que te está diciendo es lo correcto y que juntos van a buscar una cura. Y también al mismo tiempo decirles que no se vale depositar todas tus expectativas y todos tus resultados en el médico, que el paciente tiene una parte súper importante, súper activa y que tiene que ser él el empoderado de cambiar su salud y que tienen que crear un equipo y no permitir ser este recipiente pasivo que solamente escucha indicaciones y sigue adelante, sino realmente ser activo, investigar, proponer. Y pues creo que eso es algo que cuesta mucho trabajo en países latinos en donde la medicina está muy paternalista y en donde nada más escuchamos y hacemos. Y de hecho, muchas veces eso es lo que quiere el paciente, no quiere que le pregunten qué quiere hacer, es dime qué tengo que hacer, y no está bien porque estás decidiendo a alguien sobre tu cuerpo, sobre tu futuro, sobre tus resultados. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ser una parte activa de nuestros tratamientos, de las decisiones que toma el médico, presionar para que si hay algo que te gusta, que te informaste, que investigaste, pues ayudarle al médico a guiarlo también por qué camino quieres tomar. Y entonces de esta manera, como un equipo, realmente definir cuál va a ser el patrón o la ruta a seguir. Me resuena muchísimo esta parte de tomar responsabilidad sobre nuestros procesos, ¿no? Hacernos responsables junto con todo este equipo de apoyo, con todo este soporte alrededor de nosotros para avanzar sobre ese camino de sanación. Creemos mucho de este lado en la importancia justo de esa responsabilidad. Y hay un concepto del que queremos platicar contigo, Elisa, que nos has compartido, que tiene que ver con estilo de vida. Y como definición, a veces creo que hemos malentendido lo que esto significa. A veces le damos la connotación de estatus o le damos la connotación de experiencias relacionadas a todo eso visible que vemos, cuando hay una definición mucho más profunda que tiene que ver con mucho de lo que nos has platicado, ¿no? Con esta visión más integradora de vernos como seres humanos. ¿Cómo interpretas y defines tú este concepto de estilo de vida y cómo lo compartes y lo comunicas con tus pacientes? Es una muy buena pregunta porque realmente creo que si todos nos enfocáramos primero, todos los médicos, en el estilo de vida y en cambiar ciertas conductas y actitudes, tendríamos resultados 1000 veces mejores, tendríamos mucho menos enfermedades crónicas, podríamos revertir muchas de las enfermedades crónicas que ya se manifestaron. Entonces, pues bueno, para mí el estilo de vida son las diferentes conductas, actitudes o hábitos que hacemos para poder fomentar, crear salud o enfermedad. Es el equilibrio que tiene que haber entre diferentes áreas del ser humano, como lo son la nutrición, el movimiento o el ejercicio, el sueño, el manejo del estrés y el manejo de nuestras relaciones personales. Y es súper importante decir que hoy en día hay muchas corrientes que van específicamente con uno de estos pilares y que la gente pierde el contexto muy fácilmente. Se clavan con la dieta keto
o basada en plantas, y entonces todo el día están viendo cómo hacer para que su dieta sea mejor y se les olvida que no están durmiendo bien. O gente que está muy clavada con hacer ejercicio, con estar súper fit, con lograr quemar una cantidad de calorías, y entonces no están poniendo atención a que todo eso está estresando a su sistema y que no están encontrando una válvula de escape y no están encontrando la forma de manejar ese estrés. Y entonces el concepto aquí es tratar de entender que no podemos poner atención a uno de esos pilares en específico, sino que tenemos que encontrar la manera de buscar el balance en todos ellos. Y entonces, número 1, tendremos que ser capaces de identificar de cuál pilar flaqueamos, ¿no? Si claramente yo soy una persona que personalmente mide mucho su sueño, me interesa saber que estoy durmiendo bien, porque tengo tanta noción de la importancia que tiene, obviamente, por lo que me dedico, que claramente a lo mejor no va a ser el pilar en el que me tengo que concentrar, tengo que mantenerlo, pero tengo que voltear a ver de los otros pilares qué me está faltando. Y además es difícil hacerlo, porque pues obviamente te pega en el ego, porque normalmente dices, si lo estoy haciendo también en un área, pues qué difícil reconocer que a lo mejor hay una que está descubierta y pedir ayuda, ¿no? Entonces, bueno, el equilibrio en todas estas áreas son lo que estoy convencida que va a empezar a fomentar una mejor salud. Totalmente de acuerdo, y creo que la misión que tenemos todos los que hemos pasado por algún proceso de pérdida de salud es compartir esa experiencia y tratar de que la gente no pase por ahí, ¿no? Y a veces nos damos cuenta que son micro pasitos que tenemos que empezar a dar para llegar a la sanación y, como tú decías, revertir, estar más tiempo en remisión o entrar en remisión, simplemente nunca pasar por un proceso de enfermedad. Hablas de conceptos que algunos más, algunos menos, pero estos 5 pilares que mencionas, me gustaría que fuéramos a uno que es poco tratado, ¿no? Sobre todo en temas de bienestar. ¿Qué implicación tienen las relaciones en justamente manejar un estilo de vida saludable? Pues mira, digo, antes de entrar a ese tema que me parece increíble, nada más complementando un poquito lo que dijiste de que paso a pasito tendríamos que tratar de evitar que se presente la enfermedad antes de revertirla, quisiera mencionar algo. La realidad es que nosotros nos queremos dar cuenta de nuestro estilo de vida, analizarlo y mejorarlo una vez que ya pasaron las situaciones. Ya tienes una enfermedad crónica, ya se enfermó tu papá y entonces ya le quieres ayudar. Y entonces el problema aquí es que desgraciadamente no hay un paso atrás. Una vez que ya se detonó la diabetes o la hipertensión o el cáncer, ya no es, bueno, ya mañana voy a empezar a dormir mejor. No, ya no puedes, si lo que te llevó al desequilibrio fue la mala alimentación, ya no puedes simplemente empezar a comer bien y ya se quitó. Tienes que abarcar todos los pasos. Entonces, lo mejor es verlo esto de manera preventiva y no con base en miedo, no con el miedo de que te vayas a enfermar, sino con ojos a no nada más tener salud, a tratar de sacar, optimizar tus mejores capacidades, ¿no? Entonces, bueno, entender que no es un paso atrás una vez que lo diagnosticaste y no esperar a que ya esté ocurriendo algo negativo, algo malo, algo crónico para poder hacer esta transformación. Y metiéndome al tema específicamente de las relaciones, es un pilar que, bueno, hoy en día con la situación en la que estamos, si no lo forzamos, practicamos, fomentamos o como le quieran decir, no va a ocurrir solito. En una situación en la que las relaciones se vieron truncadas, por lo menos de forma física, de forma personal, pues habrá que atenderlas de una manera distinta, porque hay un estudio que me encanta, un estudio que se hizo a lo largo de, no sé exactamente, entre 70 y 80 años, estuvieron siguiendo personas, un grupo bastante grande de gente, para analizar qué es lo que daba mayor felicidad en sus vidas. Analizaron todas las variables, analizaron el tipo de dieta que llevaban, el tipo de ejercicio, cuánto dormían, si meditaban o no meditaban. Entonces, de todos los factores, por mucho, el que más impacto tenía para predecir si una persona iba a ser feliz o no iba a ser feliz, era el tipo de relaciones que llevaba. Y no me estoy refiriendo a cuántos amigos tenían, sino a la calidad de las relaciones que tenían, a qué tan fuertes se sentían los nexos, los lazos que tenían con sus parejas después de los 50 años, por decir, qué tan conectados se sentían con las personas que tenían a su alrededor. Y lo mismo ha pasado mucho con estas zonas, no sé si han escuchado de las Blue Zones, que son como zonas en el mundo en donde se concentra la mayor cantidad de personas mayores de 100 años. Entonces,
estas zonas también le han querido investigar, a ver, pues seguramente son vegetarianos todos, y no, pues se metían a ver y no son vegetarianos todos, ¿no? Bueno, seguro solamente comen dieta cetogénica y pues no, tampoco son gente que solo comen cetogénica. Bueno, pues son gente que corre 10 kilómetros diarios y no, la realidad es que a pesar de que son personas bastante equilibradas en todas sus áreas del estilo de vida y sí es gente que han visto que come bastante sano, sea cual fuere la dieta, porque en las distintas zonas azules se ha visto distintas formas de alimentación, esa no es una constante, la constante es que comen sano, que son personas que integran mucho el movimiento en sus vidas, que ese es otro pilar del cual podríamos hablar, pero no me refiero a ejercicio específicamente, a veces se malentiende ese pilar de la vida como haz mucho ejercicio en el día y no, es integrar movimiento, es evitar el sedentarismo, evitar pasar mucho tiempo sentado, de nada sirve pararte en la mañana y correr 10 kilómetros y pasarte sentado en tus citas de Zoom las otras 12 horas que te quedan, ¿no? Entonces, gente que integraba el movimiento en su vida, se transportaban por medio de bici o caminando, y sobre todo lo más importante y a lo que iba, es gente que se siente identificada, que siente una conexión en su comunidad, que tiene un sentido de pertenencia muy importante y que tiene una conexión espiritual, que se siente conectada espiritualmente, una sensación de trascendencia, de estar en este mundo con un propósito y una conexión con su medio muy importante. Pues esas cosas me parece que no son medibles, no son cosas que puedas finalmente contar como calorías y que son cosas que mucha gente no está atendiendo, no está poniendo la atención que debe, ¿no? En fortalecer las relaciones que crees que deben ser fortalecidas. Y tenemos que atender ese pilar, tenemos que programarlo, agendarlo tal cual y ver de qué manera estás cubriendo esa necesidad, porque aparte se ha visto que el factor soledad es uno de los factores más importantes cuando hablamos de mortalidad. Tan solo hablar de soledad. Entonces, imagínense ahora con esta situación de pandemia, cuánta gente no está teniendo una sensación de soledad durísima. Ojo, que si estás atendiendo tu alimentación, tu ejercicio, tu sueño, cómo estás encontrando la manera de conectar con tu gente, ¿no? Que es otra de las cosas bien importantes. Creo que estaría bueno que nos compartas de estos 5 pilares, o sea, si quisiéramos hacer así el resumen básico de lo que tenemos que considerar para lograr cierto equilibrio en estas 5 áreas. Ya nos hablaste ahorita en detalle de las relaciones, mencionaste muy rápido el movimiento, pero entonces, ¿qué onda con la alimentación, ¿no? Y nutrición, con el sueño, cuánto deberíamos dormir? O sea, si nos tuvieras que dar los tips más importantes sobre lo que significa equilibrio en estas otras áreas, ¿qué sería? Ok, obviamente podríamos hablar horas de cada uno de ellos, pero hay ciertas cosas básicas que cualquier persona que se dedique al estilo de vida te va a recomendar en cualquier forma de dieta, en cualquier tipo de ejercicio, hay básicos. Que sepan que antes de hablar de cada uno de los pilares, me gustaría decir una de las características que debe de estar presente en cada uno de los pilares y es la conciencia. El tener conciencia de lo que estás haciendo, el no comer usando el teléfono, el no hacer ejercicio pensando en el trabajo que tienes que hacer más adelante, tener la conciencia plena en cada una de las cosas que estás haciendo, en comer con conciencia. Ahora voy a decir, y en eso me quiero concentrar, porque si tan solo hiciéramos eso, de integrar la parte consciente en los pilares, creo que tan solo con eso ya estaríamos haciendo un cambio súper importante. Por ejemplo, hablando de la nutrición y de la alimentación, el qué comas, el qué contenido tienes que comer, lo encuentras en todos lados. Ya compras el curso de quien quieras y sigues la filosofía de quien quieras y fácil encuentras la información. No valdría la pena hablar de qué tipo de dieta y demás. Pero si te digo que el cómo comes, cuándo comes, tiene igual de importancia de qué que lo que estás comiendo y es algo que no es tan conocido. Por ejemplo, el hacer 5 respiraciones antes de comer y dejar de comer enfrente de la computadora, comer sentado en una mesa, de preferencia compartiendo con tu familia, porque se ha visto muchos estudios que eso tiene efectos positivos importantes, sobre todo con los niños, pero el comer en una mesa en donde no estás haciendo nada más que comer y respirar antes de comer y masticar la comida la cantidad de veces que tienes que hacerlo, va a ayudar de entrada a que lo que sea que estés comiendo se digiera mucho mejor, se absorba mejor, se integre mejor en tus tejidos, tu cuerpo lo utilice para usar energía
y no tengas problemas de distensión abdominal, agruras, reflujo, gases. Entonces, por ejemplo, en la alimentación, respirar, tratar de buscar alimentos que vengan lo más parecido a su forma original, ¿no? Si estás comiendo cosas que vienen de un empaque, que tienen etiquetas, que está procesado, que lo volteas y no sabes ni siquiera qué significa, no debería de estar entrando a tu cuerpo probablemente, o al menos no de forma regular, que sea la excepción. Tratar de buscar alimentos que nutran, que tengan un objetivo. ¿Por qué te estás comiendo lo que te estás comiendo? ¿Realmente tienes hambre? Y si tienes hambre, te vas a comer todo hasta estar completamente lleno al 100%, porque tampoco es la idea. La idea es saciar tu hambre y dejar de comer cuando te sientas 80% lleno, no al 100%, para poder educar al cerebro, para darle tiempo a que realmente integre que el estómago está lleno, que tiene que empezar la digestión y detonar todos los mecanismos de saciedad. Encontrar el timing adecuado para comer también es importante, y también para dejar de comer, dejar de hacerlo. No podemos estar comiendo todo el día, a todas horas. Cuando el ser humano fue creado y a lo largo de su evolución, es muy poco el tiempo en la historia en donde tuvimos alimento todo el tiempo disponible. Entonces, nuestro cuerpo no ha evolucionado para recibir alimento cada hora, 2 horas o cada que te paras de la computadora para echarte un snack. Entonces, también tenemos que darle pausas al cuerpo de ayuno, de periodos en donde no comas, para que renueve, para que restaure, para que las células en el intestino se puedan renovar. Entrando un poco al tema del movimiento y del ejercicio, como decía, importante, tratar de evitar el sedentarismo. No solamente es ejercicio y ponerte fit, no, es tratar de moverte todo lo posible, tratar de empezar a hacer nuestras citas por Zoom, que deberíamos estar haciendo ahorita parados, encontrar la forma de pararse, moverse un poquito más, tratar de hacer pausas cada 60 minutos, cada 90 minutos, moverse, estirar las piernas, favorecer el flujo sanguíneo, y también alternar. Mucha gente, que por lo menos pacientes míos, que de pronto me dicen, a partir de la pandemia me encantó correr y entonces corro diario. Tampoco lo que hagas, tampoco se vale clavarte a hacer todos los días lo mismo, porque el cuerpo necesita descanso y necesita cierta diversidad, tanto en alimentos, que es algo que también quisiera mencionar, como en movimiento. Hacer 3-4 veces de por lo menos unos 30 minutos de ejercicio aeróbico al día, y al menos 2 veces por semana integrar la parte de resistencia, en donde los músculos van a crecer, en donde vamos a poder producir más testosterona, en donde vamos a mantener realmente fuertes nuestros huesos. Es también clave del éxito. Y bueno, hablando obviamente de las dos, que me refería a la parte de la diversidad, en donde les digo que comer todos los días lo mismo porque ya es práctico y porque lo tienes ya preparado, el smoothie congelado y nada más sacas la bolsita y lo echas a la licuadora y todos los días el mismo smoothie, no es una buena idea, porque de entrada la comida es información para tus genes. Entonces, todos los días le estás dando la misma información. Y por una parte, pues estás perdiéndote de información de otros alimentos, ¿no? De otros fitonutrientes, de otras antioxidantes, de muchas otras cosas que pudieras estar obteniendo de otros alimentos, de otras especias. Y además, pues si algo tiene cierta toxicidad porque no está muy limpio, porque no es orgánico, y entonces ya lo consumes diario, el efecto acumulativo pues va a empezar a tener ciertos problemas, independientemente de que tu microbioma, todos estos microorganismos que viven en el intestino, necesitan nutrirse de diferentes alimentos para poder tener diversidad y con eso tener una mejor inmunidad. Obviamente, hablando del sueño, tengo mucho que decir, pero bueno, no me voy a meter a demasiados detalles, porque también es algo que fácil encuentran en todos lados, pero la clave para mí es encontrar la forma de hacer una agenda regular, no nada más relacionando el tema de dormir, sino también en el día. Tener ciertos patrones predecibles le ayudan al cerebro a integrar la información, a anticiparte a ciertos procesos, por lo menos hablando de comer en horas definidas y dormir en los mismos horarios. También sería ideal agregar pausas en un horario definido, ¿no? En un horario en el que sepas que a lo mejor es cuando más estrés acumulas, podrías hacer pausas para respirar, meditar, hacer algún tipo de relajación muscular progresiva, que es el siguiente tema, que es el estrés.
Entonces, el sueño y el estrés son dos pilares que están muy interrelacionados, aunque todos tienen conexión entre ellos, porque el hecho de que estés muy estresado o que acumules más una cantidad de estrés que físicamente en el cuerpo se va a traducir como hormonas, cortisol, adrenalina, noradrenalina. El estrés va a afectar mucho tu calidad de sueño, va a imposibilitar el hecho de que te quedes dormida fácil y rápido. Y al mismo tiempo, el mal dormir, el mal sueño, la mala calidad de sueño en poca cantidad o mala calidad nada más, estaríamos hablando de que también afecta tu estrés. Te estresa tan solo por haber dormido mal. Y entonces todo esto empieza a generar un círculo de ansiedad terrible que es difícil de romper y que además es la primera causa de insomnio. Entonces, la regularidad en los patrones de dormir, tener un mismo horario para irse a acostar y para levantarse, es clave, incluyendo los fines de semana. Hay un concepto que me gusta que se llama jet lag social, en donde, por suerte, en pandemia creo que no hemos tenido tantos problemas en eso porque es este hecho de que entre semana tienes un horario, te vas a dormir a cierta hora, te levantas temprano y los fines de semana desde el viernes empiezas a recorrerlo todo y te acuestas más tarde y te despiertas más tarde al otro día y entonces el domingo que tú pretendes volverte a acostar temprano ya no tienes sueño porque fuiste recorriendo tu horario. Entonces te acuestas igual de tarde, pero el lunes que te tienes que despertar otra vez temprano, pues traes una deuda de sueño de que a lo mejor dormiste 1 hora menos y 1 hora de sueño se traduce en el cuerpo, tiene efectos realmente importantes. Sube tu glucosa, eleva tus niveles de ansiedad y hace cuenta que te pusieran una mica en los ojos para ver todo de forma negativa. Bajo ese velo, tomar decisiones, relacionarte con otra persona, tomar decisiones alimentarias correctas va a ser súper difícil, vas a escoger lo primero que te dé energía y no necesariamente lo más sano. Motivarte para hacer ejercicio también va a ser muy complicado. Entonces, para mí, el sueño es uno de los pilares que si modificamos al inicio van a favorecer el hecho de que todos los demás pilares empiecen a caer en su lugar y empiezas a sentir realmente los cambios. Si eres una persona que ha puesto atención en su alimentación por mucho tiempo, que ha hecho ejercicio de una forma diferente para tener resultados distintos y no estás durmiendo bien, difícilmente el cuerpo va a integrar esa nueva información. Del sueño podría seguir hablando no nada más en regularidad, sino también en obtener por lo menos 7 horas y media de sueño, porque no quieres el mínimo, ¿no? Un poco más que eso. El mínimo son 7, entre 7 y 9 horas, y yo les diría, dense oportunidad de dormir 8. Mantente en la cama 8 horas y ya permite que tu cuerpo duerma 7 o 7 y media si eso es lo que quiere. Y por último, la parte del estrés que pues está conectada es tratar de encontrar espacios en el día en donde tengas tiempos de pausa, tiempos de calma, tiempos para ti. No estamos hablando de 1 o 2 horas, con 10 o 15 minutos se ha visto que puede haber un impacto importante en sustancias como el factor neurotrófico derivado del cerebro, que es una hormona que produce el cerebro y que da bienestar y que ayuda a reorganizar todas las conexiones cerebrales y que se eleva en cantidades importantes cuando estamos meditando, cuando encontramos momentos para tener calma, para tener conciencia plena, para hacer respiraciones, ¿no? La respiración es algo que también tenemos bastante olvidado y que mejora o integra muchas cosas, favorece mucho el sistema nervioso parasimpático, está encargado de renovar, de digerir. Entonces, integrar respiraciones en el día en donde seas consciente tan solo del inhalar y exhalar, aunque no sientas un cambio inmediato, probablemente se va a ver beneficiado tu cuerpo en sus signos vitales, va a mejorar tu presión arterial, va a mejorar tu sueño, va a mejorar tu frecuencia cardíaca, muchas cosas. Y además vas a tener una sensación de bienestar, vas a sentirte más tranquilo y poco a poco lo vas a poder integrar y te vas a sentir satisfecho con estos pequeños cambios en el estilo de vida que a lo mejor no vas a sentir de forma inmediata, pero que a largo plazo los vas a poder cuantificar. Elisa, todos estos tips han sido súper valiosos y creo que nos remite a pensar que no tienen que ser grandes cambios, ¿no? A veces también son cambios pequeñitos y tenemos como que aplaudirnos cada vez que elegimos hacer un cambio. Y todo esto me lleva a pensar un poco, en resumir, que estilo de vida es aprender a manejar el estrés, ¿no? Porque al final del día tienes una mala relación, pero si sabes autorregularte,
regresa a tu cuerpo, ¿no? Si tuviste una muy mala noche, pero de alguna manera logras hacer ejercicios de respiración, aumentar tu tiempo de meditación. Lo mismo pasa con la comida, si aprendes a estar más en calma y en paz a la hora de tomar tus alimentos. Todo esto es como sacudirnos el estrés y la vida diaria y encontrar pequeñas rutinas que nos ayudan a estar en este momento más calmo, ¿no? Más de escucharnos, más de regresar al origen. Tú que has pasado prácticamente 3 veces de enfrentarte a la muerte, ¿qué le dirías a alguien que hoy recibe un diagnóstico preocupante, una enfermedad crónica, un cáncer, algo que pone en riesgo en su vida? Hasta un COVID. Ok, me pasa algo curioso. Justo este consejo lo di ayer a una persona que me hablaba diciéndome que le acaban de dar un diagnóstico terrible, durísimo, y mi consejo fue el siguiente. No sé si sea el mejor, pero fue el que me salió del corazón y el que creo que guió mi vida por muchos años. No hagas de esa enfermedad, no hagas de ese diagnóstico tu narrativa de vida, que no sea eso lo que determine tu camino. No eres una persona con cáncer, no eres una persona con cáncer, eres una persona que tiene muchos objetivos y que el cáncer fue algo que surgió en tu camino, que vas a combatir, y trata de poner el foco en lo que realmente quieres en tu futuro, ya sea a corto, a mediano o a largo plazo, y trata de concentrarte en eso que quieres, tenlo muy claro, pero sé muy flexible y suelta las formas en las que quieres llegar a ello. Porque yo siempre que he tenido una visión clara, la he logrado obtener, pero no de la manera que yo quería. Y eso es lo que a mí la vida me ha enseñado, ¿no? ¿Quieres tener tal? Ok, pues suelta la forma en la que quieres adquirirlo y el tiempo en el que lo vas a obtener. Entonces, pues para mí ese ha sido un consejo que me ha dado mucha paz, que me ha dado confianza en que pues las cosas tienen que suceder como tengan que suceder, pero al mismo tiempo me ha dado la ambición de poder tener la visión clara. Y eso me ha hecho crear un camino del cual hoy en día estoy satisfecha, feliz, plena y orgullosa. Wow, qué bonito. La verdad es que me hace todo el sentido porque al menos yo en lo personal siempre digo que fui diagnosticada con Crohn, no que tengo Crohn, ¿sabes? Porque no me define. Entonces creo que es un gran consejo para toda la gente allá afuera que cada vez más, desgraciadamente, reciben diagnósticos que no son los más lindos. Para terminar, me encantaría que nos platicaras, este programa se llama Ajá, y nos encantaría que nos compartieras un aha moment. Ok, tengo muchos. Te voy a pensar en... El primer aha moment que viene al caso es cuando les platico que, según yo, mi estilo de vida era muy saludable y detecto que el primer pilar del estilo de vida que estaba muy afectado en el momento en que tuve mi diagnóstico era el sueño. Obviamente nunca me imaginé en ese momento que me iba a dedicar a hablar de eso 12 años después. Pero ahí fue cuando dije, híjole, esto no lo había volteado a ver ni tantito y probablemente me cayó el 20 mucho tiempo después cuando entendí la importancia del sueño. En su momento sabía que tenía que dormir mejor, sabía que tenía que mejorar ese hábito, pero muchos años después, cuando empecé a estudiarlo, dije, pudo haber sido uno de los detonantes de la enfermedad. Y de que me cae ese 20, intento empezar a difundirlo porque considero que es el pilar más infravalorado, que más poder tiene de cambio en la vida de la gente, que más trascendencia tiene y que más impacto tiene en los otros pilares del estilo de vida. Entonces, para mí eso ha sido determinante, ha cambiado mi práctica, ha cambiado la forma en la que comunico la medicina y pues ha puesto foco para mí en el estilo de vida y en pues toda mi práctica profesional. ¿Te gustaría preguntarnos algo? Envíanos tus preguntas por redes sociales en @aja.mx. Al final de cada episodio vamos a estar respondiendo a tus preguntas. Si quieres saber algo de nosotras, tienes alguna duda sobre bienestar o en realidad lo que sea que pase por tu mente, solo envíanosla. Como personas que hemos practicado distintas metodologías para vivir en salud, ha sido divertido ver las preguntas y comentarios que nos hacen en redes. Desde comentarios sobre distintas dietas, meditación, espiritualidad, sexo, en realidad lo que sea que quieras preguntarnos, envíanos tus dudas y nosotros te ayudamos a responderlas.
En Ajá, hablamos de lo que poco se habla y lo queremos platicar contigo. Oye, mi Val, ahora tenemos una pregunta para ti. Nos está preguntando Alejandro si es que tienes alguna forma en que rompes el ciclo de comer chatarra, porque, híjole, me identifico cañón porque a veces en cuanto comes una papita te quieres comer toda la bolsa. Entonces, y si cenas así, quieres desayunar, comer y te sigues de jalón. ¿Tienes algún tip, sobre todo ahora que vamos a entrar a la vacación? Híjole, la verdad, me identifico muchísimo igual que tú con esta pregunta de que te vas a la vacación y te dejas ir, como dicen por ahí, como gorda en tobogán. Y la verdad es que es un ciclo vicioso porque desayunas hot cakes y quieres tacos de comer y quieres hamburguesa de cenar y pizza y entonces no paras nunca. A mí lo que me funciona, y la neta no tiene mayor ciencia, es simplemente empezar a hacerlo. O sea, sin darle vueltas, sin planearlo, sin decir el lunes, el martes, el miércoles, pasado mañana porque tengo un cumpleaños, no, mejor no porque me voy de viaje, no, mejor me espero porque tengo un evento. La neta es hacerlo, es fuerza de voluntad. Y por ahí me dicen de pronto en mi casa que tengo una fuerza de voluntad increíble porque tengo de pronto esta capacidad de decir no a la comida chatarra, o no a lo dulce, o no a los lácteos, o no a lo que decido hacer. Pero creo que simplemente es un tema de voluntad y de no postergar, o sea, de hacerlo, ¿sabes? Entonces, mi tip es no darle 20,000 vueltas, simplemente empezar a hacerlo ya, o sea, literal, ya, ahorita que lo estás escuchando, y que a partir de este momento cierres la boca, ¿no? Y te aguantes el antojo del chocolate y de la malteada y de la pizza. Totalmente de acuerdo, Val. Creo que no hay de otra. Es como poner el freno de mano y decir, ok, me contengo, y creo que una vez que pasas 2 comidas ya es más fácil, ¿no? Como que te vuelves a resetear. El tema es decir cuál es la siguiente comida, pero bueno, gran tip, mi Val, y nos vemos la próxima semana. Les recordamos, salimos todos los martes, esto es Ajá, y encantados de que nos sigan sugiriendo preguntas, de que nos digan personas que quieren que entrevistemos. Nos encuentras ¿en dónde, mi Val? En @aja.mx en Instagram y en Facebook. Yo soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Y esto es Ajá.